La tecnología cambia. Bien, 26 de abril de 2026. Bienvenidos a las escuelas dominicales. Los profesores suben con sus niños, los niños suben con sus profesores, los padres depositando confianza en sus profesores. Muy bien, qué bonita dinámica. Que el Señor los bendiga. Vamos a abrir el Segundo de Reyes. En el Segundo de Reyes, en el capítulo 20, ahí quedamos. ¿Me ubicas en la última, por favor? Gracias. Y creo que hoy ya estamos dando culminación a todo el contexto de Ezequías. Seguiremos viendo algo más de contexto de Isaías. Ya no nos queda mucho. Ya creo que lo demás ya es entendible desde el punto de vista de lo que ustedes están preparados para entender los mensajes de los sermones. Digamos que ha ayudado muchísimo el tema de que ustedes en escuela dominical ven contexto de Isaías y no me demoro, o el predicador no se demora tanto en explicarlo para que fluya el mensaje un poco más ágil y mucho más directo, el mensaje de los sermones. Pero claro, ha sido meses de contexto y aún queda un poco, no mucho, pero queda un poco. Y sobre todo que nos hemos detenido mucho en lo que son los reinos y el asedio imperial asirio y lo que es la trayectoria del rey Ezequías, que eso sí o sí tiene que entenderse muy bien para entender el libro del profeta Isaías. Bien, entonces vamos a Segundo de Reyes 20, el segundo libro de Reyes capítulo 20, y vamos a ubicarnos en el versículo 12. Dice: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Bien, quiero que alguien de pronto, sí, yo creo que sí lo saben, ¿cuál año fue? ¿En qué año fue cuando empezó la invasión de Babilonia a Israel, a Judá? Son 3 fechas, pero la primera, digamos la primera está bien. Esa es la segunda fecha, 587. La primera fecha es... esa es la tercera fecha. La primera fecha fue 606, 595 más o menos y 587. 3 fechas que están ahí. Siempre se van a registrar con las 3 llegadas o los 3 momentos de invasión del imperio babilónico a el territorio de Judá. O sea, ahí sí ya no vivía Ezequías, ya no, digamos que el profeta Isaías tampoco estaba era el profeta Jeremías, el siguiente profeta. Y bueno, pero entonces cuando nos ubicamos aquí, en este versículo, en el texto de Segundo de Reyes 20:12, ¿en qué año aproximadamente estamos? Estamos más o menos en el 702 antes de Cristo. Estamos hablando o calculando 80 a 100 años antes de lo que fue la toma de Jerusalén. Es decir, no pasó con Ezequías la toma de Jerusalén, pero sí pasó con el imperio babilónico. Entonces, lo que hace Dios es postergar lo que fue la invasión de un imperio a Jerusalén. Hay que entender que sí hubo eso, o sea, sí existió eso.
Y si existe herencia, obviamente muy reciente, de los vestigios del imperio asirio, digamos así, hay una inmensa herencia tremenda con lo que tiene que ver los vestigios del imperio babilónico. Eso es mucho más registrado, y ni decir de todo lo que existe del imperio persa, tan de moda en los 2 últimos meses. O sea, el mundo se acordó del imperio persa en los 2 últimos meses, cuando realmente ha sido de lo más influyente, sin desprestigiar a Alejandro el Macedónico, pero el imperio persa es de lo más influyente que ha habido en el mundo entero, tanto a nivel oriental como a nivel occidental. Alejandro fue muy influyente, fue a nivel occidental, pero los persas muy universales. Todo eso para decirles esto. Este versículo menciona unos personajes que vienen de Babilonia. Babilonia ahí no es imperio, es solamente un territorio dentro del territorio asirio. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó de que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Ahora, ¿por qué hace eso Ezequías? Lo decíamos en la anterior clase, porque se sentía en deuda, porque esos personajes, ¿qué hicieron con Ezequías? ¿Recuerdan? Y él se sintió en una deuda. Le mandaron cartas animándolo, porque Ezequías estaba ¿qué? Enfermo de muerte. Le dijeron, bueno, Ezequías, ¿cómo lo lamentamos? Eso se llama, y eso es carrera, la dictan en varias universidades, los Andes, la Javeriana, se llama diplomacia. Y puede ser genuina o hipócrita, no sabemos. Pero realmente le escribieron cartas y el hombre quedó feliz. ¿Por qué? Porque unos extranjeros, no porque fueran extranjeros, sino unos fulanos con los que él no contaba, le escribieron cartas de ánimo. Y dice, le mostró todo cuando ya se alivió, pero pasó algo. El profeta Isaías, en el versículo 14. ¿Quién quiere leer el 14, por favor? Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron allí? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Muy bien, ahí está. Entonces Isaías se percató de la imprudencia. Muchas veces nosotros no nos percatamos de las imprudencias propias, de lo que uno hace. Y tiene que otra persona decirnos la imprudencia. Y eso fue lo que hizo Isaías. Pero ¿por qué fue imprudente? Nosotros podemos entender el tema muy con las gafas del siglo XX y XXI, ¿cierto? Eso es como cuando estamos a veces discutiendo el tema de aquel hombre cuando David traslada el arca de Hebrón a Jerusalén, y allí entonces el arca se mueve y se trastabilla los bueyes y va a caer, y un hombre le pone la mano y lo que pasa es que el hombre muere, ¿cierto? Y todos leemos eso como, uy, pero si se iba a romper, se iba a tropezar, pues era tener el arca. Pero no es esa la lectura, esas son gafas muy nuestras. Toca mirarlo en su marco. Y uno dice, ¿qué tiene de malo ser amable con la visita? ¿Qué tiene de malo ser amable? Pues no tiene nada de malo, pero es que esa no es la lectura. Esa no es la interpretación. ¿En qué fue lo que se equivocó Ezequías? En que mostró ¿qué? Pues toda la riqueza. Todo. O sea, se desnudó. Todo. Perdón, iba a decir una palabra peor, pero sí se desnudó. Todo. Y, entonces no toca ser transparente, toca hacer un tapado, un guardado. Tampoco estoy diciendo eso. Toca ser prudente.
Porque claro, y puedo estar hablando culturalmente también. Soy rolo, hablando a una iglesia de mayoría rola. Y puedo estar sesgado ahí. Pero lo que la Biblia sí nos está mostrando no es que no seas transparente, no es que no seas genuino, hay que serlo, pero no te hagas imagen de lo que no eres. Eso es lo que la Biblia está diciendo. O sea, ¿pudo ser vanidoso en ese? Claro, llegó al punto de la vanidad, de mostrar lo que no es. Eso sucede mucho en esta vida, hermanos. Eso. También, pero el verbo chicanear, no sé si está autorizado ya por la RAI. Creo que no está autorizado. La RAI creo que autoriza muchas palabras, pero creo que esa todavía no, porque creo que esa es del litoral caribeño. Y la usamos mucho, el chicaneo. Se usa mucho en el Caribe. Pero sí, es eso, o sea, creído, vanidoso. Y ahí hablábamos hace 8 días. ¿Y será que para eso fue que Dios lo curó? Pues la respuesta obvia es no, no fue para eso. Podemos ser obviamente teóricos doctrinales y decir, pues lo sanó para la gloria de Dios. Sí, pero en la práctica, ¿cómo es eso? En la práctica, ¿cómo es? Hagan de cuenta, ya que se murió, pero podemos hablar de él, era público. Maradona, una persona con unos hábitos complicados, hábitos de consumo de todo. No solamente estoy hablando de alucinógenos, sino también de su alimentación y todo. Y se mandó a hacer una serie de cirugías, no soy especialista en eso, pero creo que bypass, balón gástrico, una cosa así, bueno, para volver a retornar su estado físico. ¿Pero qué le dijeron los médicos? Eso fue aquí en Bogotá y en Cartagena. ¿Qué le dijeron los médicos? Que si bien eso lo arreglaba, él tenía que ¿qué? Cuidarse, alimentarse bien, mejor, volver a hacer algo de deporte. Y bueno, ya saben ustedes el desenlace. Es lo mismo. Aquí el Señor lo sana por medio directo. Y no es que le diga, cuídese, solo te estoy sanando de la muerte. La interpretación que tenemos que hacer es que Ezequías se sintió muy importante por 2 razones. Una, por el respaldo de Dios. Yo siempre muestro el patio de la iglesia, de aquí en la capilla, por el arroyo de Gijón, ¿sí? Con todo lo que fue el túnel que creó él, hasta el estanque de Siloé, que eso es algo impresionante, el respaldo de Dios. Y segundo, que lo sanó. Entonces la persona llega y dice, yo soy muy ¿qué? Amén. ¿Qué más? Eso es lo mínimo, hay que decirlo así. Y si no lo sana, pónganse en el debate, y esto lo hablamos en los grupos pequeños que tenemos. Dios sana a Ezequías. Dios lo respalda en oración. Lo libera de semejante imperio de soldados. Ezequías naturalmente se siente ¿qué? Sí, bendecido, pero ¿qué? Lo dijeron, especial. Especial. Entonces resulta que llegamos aquí el domingo y yo lo veo en ustedes y hay que hacerlo. Yo no digo que no, pero miremos la siguiente perspectiva, ¿sí? Me saluda el hermanito Pepe, es miembro antiguo o viejo o nuevo, no existe. Y me dice, pastor, le tengo un testimonio. Sí, cuéntame, hermano Pepe o hermana Pepa. El Señor me ama mucho. Amén, claro, sí. ¿Por qué? Porque me respondió las oraciones como yo quería. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Y definitivamente me siento, ahí viene el punto, bendecido, bendecida, especial. A lo cual el pastor responde, te felicito. En verdad es algo agradable que cuentes ese testimonio, de mucho ánimo. Pero, ¿te sentirías igual de especial si el Señor no responde? Respuestas, hermanos pastores, hermanos de Cristo Rey. ¿Ustedes qué creen que responde el hermano Pepe y la hermana Pepa? ¿Quién dijo de frente que no? Bien. No me siento. No. ¿Sí notan? Nosotros juzgamos el carácter de Dios, que es santo, justo, amoroso, con base en lo que Él responde conforme a lo que uno quiere.
Y resulta que el cristianismo evangélico actual se basa en esa premisa. Y al basarse en esa premisa es un error. Empiezan mal el orden lógico. Porque por si Él no responde, sigo siendo especial para Dios. A ver, siempre responde a sus hijos. Lo que pasa es que si Él no responde como yo quiero y deseo, mis pastores antiguos decían, en el tiempo y en el espacio que uno quiere, no sea terco, es Dios en su tiempo, así decían. Pero eso como que se nos olvidó en la iglesia, en todas. Aquí todo el mundo se echa el guante. Entonces dicen, me siento amado. Bien. Y eso es genial cuando el Señor responde, ¿cómo es que se dice? Hace match. Así. Entonces, oro y el Señor me responde a esa oración. Me siento amado. Hermano y hermana, siéntase amado cuando el Señor no le hace match. Ahí tenemos que pararnos. El problema de Ezequías, se sintió especial y se empezó a elevar. Y entonces dijo, como soy tan especial para Dios, voy a mostrarles, claro, eso sí cristianamente, y yo oro antes. Le muestro a los forasteros mis tesoros. Pero soy buen cristiano, dijo Ezequías. Yo oré antes. ¿No han escuchado eso? Yo oré antes de tomar esta decisión. Pero si la deuda es de 250 millones, pero oré antes. ¿Eso qué significa? Querer manipular el tema. Entonces, cuando él llega, versículo 15, y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? La casa de Ezequías no es como la casa nuestra, no es como tu apartamento. Cuando Isaías pregunta 2 veces lo mismo, no se está refiriendo al domicilio, se está refiriendo ¿a qué? A la casa del Señor. Todo Jerusalén es la casa del Señor. Todo. Y dice la Biblia que Ezequías no escatimó en mostrarle todo a los forasteros. O sea, acaban de salir de un asedio y llegan unos forasteros y le muestra todo. Les mostró el túnel de Gijón con el estanque de Siloé, el túnel que en forma de dona, de roscón. Le mostró las armas, donde estaban los soldados, las murallas. Entonces, por eso la preocupación de Dios, bueno, del profeta Isaías, y él reitera, ¿qué le mostraste? ¿Por qué? Porque eso es como abrir el corazón. Sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque de ahí emana, dice nuestra versión, la vida. Le abrió el corazón a esos forasteros, a unos desconocidos. ¿Por qué? Porque se sintió, primero, muy especial, y segundo, claro, dijo, ellos no me van a hacer daño, igual yo soy bendecido por Dios, yo soy especial de Dios, nadie me va a tocar. Entonces, muy fácil saltar de ahí al siguiente punto que, vea, ni siquiera nos tienen que empujar. Ese es ¿cómo decir? El ambiente del mundo en el que vivimos, la vanidad. Y la vanidad, vaya que te digan lo que tú quieres en el oído. ¿Cómo estás de linda? ¿Cómo estás de lindo? ¿Cómo estás de joven? ¿Cómo eres de inteligente? Oye, se te nota la plata. Oye, siempre te vistes bien. Oye, ¿cómo te quedó bien esa cirugía? Full. Oye, ¿que te ascendieron? Se te nota. O sea, estoy hablando así. Y quedó bien casado. Quedó bien casada. Eso lo escuchamos todos los días. ¿Y son fruto de qué? De lo que el mundo vive. Es ese medio natural de lo que el mundo vive. El problema es cuando nosotros nos comemos ese menú y lo cristianizamos. ¿Cómo lo cristianizamos? Es que el Señor me ama mucho. ¿Sí? Es que el Señor es muy especial conmigo. Eso le pasó a Ezequías. Ay, pastor, entonces no toca decir nada, quedarse callado. Sí,
pero busca el camino real de la gloria de Dios. Es decir, es por el Señor, es por el Señor, es para el Señor. Eso cambia, y este tema de sermón de hoy, igual pues es de Isaías, cambia un poco la perspectiva de nuestro cristianismo, porque a veces el cristianismo actual, bueno, ha pasado en otras etapas de la vida, de la historia de la iglesia, pero actualmente se asemeja como de que si tú tienes una apariencia próspera en todo sentido, o de dinero, o de vanidad, o lo que sea, tienes un buen cristianismo. Y eso no es. Máximo, si de pronto te ha sacado el Señor de una calamidad, si te ha sacado de una enfermedad. Y claro, pues se refleja el amor de Dios. Pero miremos el otro lado de la moneda. Y si el Señor no responde así, ¿dejó de amarme? No, es que porque te amo, no respondo como tú quieres. Ese es un punto de soberanía de Dios que siempre tenemos que tener en cuenta. Muy bien, dice Isaías de nuevo, que vinieron, el 15, ¿qué vieron en tu casa? Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado ¿a dónde? Sin quedar nada, dijo Jehová. No quedó nada. Y todo lo que mostró Ezequías, eso fue lo que Babilonia se llevó. ¿Qué quedó de Jerusalén después de que Babilonia arrasó con todo? Quedaron, y ya pues lo podemos entender, las ruinas del templo, porque el templo lo desbarataron, lo desmantelaron, los muros destrozados, las puertas quemadas. Claro, había pasado cuando narra Nehemías el hecho, dice, es que llevan ¿cuántas décadas? 8 décadas, 9 décadas caídas. O sea, no quedó nada. Las casas, solo quedaron una sociedad de mendigos, no más. Lo demás fueron llevados. Entonces noten que sí hubo pecado, o sea, esa vanidad le pasó la cuenta a Ezequías. No deja de ser el gran rey Ezequías de Judá. Eso sí, hay mucha literatura de Ezequías, muchísima, de la admiración de un hombre que obviamente enfrentó una situación en la comunión con el Señor. Pero es descuidarse un poquito. Por eso, a veces, creo que yo les conté la historia de la conocida de otra iglesia que tenía un esposo rígido, fuerte. Fue hasta anecdótica las reacciones, ¿no? Que les dije, no, y se murió el marido. Ay, siquiera, dijeron ustedes, siquiera se murió ese salvaje. Pero no me refería a eso. Muerte es muerte, y era el marido, ya quedó viuda. Pero me refiero con ese ejemplo, que muchas de las mejores cosas, voy a decir, frutos que nosotros damos, es cuando estamos en estrés. Hay personas aquí que son más expertas que yo en los cultivos, pero el tema de la uva me ha sorprendido e impactado. Hay otros frutos también que lo hacen, pero la mejor uva es la que pasa por el mayor grado de estrés, que es soportar verano y soportar invierno. Y las cosechas o son de primavera o son de otoño. Pero han pasado por las dos estaciones más fuertes, las de mejor calidad. Eso es lo que a veces tenemos que pensar. Esto me va a traer un buen fruto. No lo siento de pronto ahorita. Pero claro, el estrés del asedio asirio y de la enfermedad de muerte le trajo un buen fruto a Ezequías. Pero ya después se opacó y su fruto fue vanidoso. A eso quiero llegar. Tú y yo vivimos en pruebas constantes, ¿cierto?
de salud, de familia, de expectativa, de muchas cosas, muchísimas. Pero en medio de eso hay fruto. Es interesante cuando una persona me dice, inclusive los ancianos están acá, o nos dice, miren, es que yo ya hice esto por mucho tiempo en la iglesia, ya no quiero. Claro, la mejor excusa, le doy paso a los demás para que lo hagan. Pues no hay demás, pero bueno. Bueno, listo, es respetable. Sí, quiero descansar. Ese del descansar, yo después de tantos años no lo entiendo. Pero sí puedo lograr entender algunos recesos. Claro que sí. Y esa persona, cuando servía, era excelente. Era de testimonio. Era consejero. Era un gran líder. Pero cuando entró en el descanso, lo vemos una vez cada domingo, cada mes, una sola vez. Ya antepone cosas. Ya hay otras prioridades. Ya, pero lo peor es que estoy súper bien aprovechando este descanso. Creo que no estás bien. Entonces a eso quiero llegar. Muchas veces nosotros sí tenemos que descansar. Yo no digo que no. Yo soy culpable de muchas cosas que me pasan factura. O responsable más bien. Pero a lo que me quiero referir es ese fruto que tú das. Por ejemplo, en tu trabajo, con un jefe pesado. Es un fruto impresionante. O el fruto que tú das cuando te toca en una familia complicada. Es decir, cuando el pastor, no yo, otro pastor, dice, tiene que perdonar. Pues, dígame una cosa, ¿tan fácil que es perdonar cuando una persona vive sola? ¿Sí o no? ¿A quién le pide perdón si vivo solo? O se la pasa con un pequeño grupo de semejantes iguales. Pero allí perdone o ejerza el perdón en ambientes pesados, duros. La anécdota de un soldado, eso fue hace muchos años, donde su superior era muy fuerte, muy rudo, inclusive hasta maleducado, cuestión de disciplina castrense. Y le mandó a hacer algo al soldado. El soldado se demoró en hacerlo y cogió las botas y se las tiró por la cabeza. Y bueno, es el ambiente, no lo estoy justificando, al contrario, es algo reprochable. Y el muchacho cristiano lo que hizo al otro día fue embolarle las botas y se las devolvió a su superior. Cualquiera hubiera dicho, bueno, me le encaro, grosero, bueno, en fin. Son unas actitudes que naturalmente en momentos cómodos no tenemos. Pero surgen cuando hay presión. Surgen cuando hay estrés. Y el Señor usa unos elementos de esta providencia para generar ese estrés. Porque mire qué pasó con Ezequías. Estaba tranquilo y venga, les muestro todo lo que existe aquí. Tema del rey David. Que el rey David siempre salía, todos los años, a la batalla. Salía a inspeccionar, salía a combatir. Y un año llegó y dijo, estoy cansado, me quedo aquí en mis aposentos, en la casa. Y abrió la ventana, bueno, se asomó, ¿y a quién vio? ¿Y dónde tenía que haber estado él? En la batalla, en la guerra, ¿no? Pues estaba ahí. Llegó y dijo, uy, pero son las 9 de la mañana y la muchacha bañándose. A las 9 de la mañana era que tenía que estar en estrés. No estoy justificando el estrés mal manejado, solo que vuelvo al punto. Queremos comodidad. La pregunta es, ¿para qué? No para vivir en paz. Sí, eso es un resultado. Es un resultado vivir en paz. Pero realmente es para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Si alguien me dice, voy a descansar en esto, es porque va a ser otra cosa. Pero para el Señor, no para nosotros. Estamos en un mundo donde la moda es, tú tienes que prestarte mucha atención. Yo no nací en esa moda. No crecí en eso.
a mí me dijeron, tienes que prestarle atención a lo que Dios quiere. Y eso te va sanando. Yo sí estoy de acuerdo. Sí, Señor, quiero prestar mi atención. Quiero vivir saludablemente, pero no para mí, para Él. Y eso se devuelve en bendición para mí. El asunto es que estas cosas se confunden porque se han priorizado muchísimo las emociones antes de lo que Dios realmente desea que tú hagas. Entonces, es servir al Señor. Y claro, yo no estoy en contra de los soportes, digámoslo así, terapéuticos. Al contrario, hay que tenerlos. Pero lo que digo es, ¿cómo sanaría tu corazón? Hacer lo que tienes que hacer. Hazlo. No siento ganas. Lo haces y te van a dar ganas. ¿O quién le dan ganas de lavar la loza? ¿Quién llega? Bueno, sí, ya después de tanto tiempo, pero ¿quién llega, no sé, domingo en la tarde, después de esos carrerones para llegar a la iglesia? ¡Ay, sí, me esperan las ollas! ¡Oh, sí, qué sartén tan lindo! No. Pero, ¿llegamos a qué? ¿Por qué? ¿Y por qué toca? Porque si no lo hacemos, se acumula. Se acumula. Sí, puede que no hay quien lo haga, pero se acumula, y se acumula, y se acumula. Y después, esa procrastinación nos pasa la cuenta. A eso llegamos con la reflexión de Ezequías. Sigamos. Lo que un corazón acongojado dice. Versículo 18 y 19. Alguien que lo lea, por favor. De tus hijos que saldrán de ti, te habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Interesante. Ezequías es realmente un personaje de análisis, es un estudio de caso. Llega Isaías y le dice, por haber hecho eso, no va a quedar nada en Babilonia. Y los hijos tuyos, no entendiéndose los directos solamente, sino nietos, bisnietos, serán esclavos, serán eunucos, serán sirvientes en los palacios de Babilonia. Sí, las hijas serán, voy a decirlo así, prostituidas. Y también serán parte, digamos, de ese cautiverio. ¿Y saben qué pensó Ezequías? Yo no digo que no se lamentó, pero lo que dice la Biblia es algo interesante. ¿Qué dice Ezequías? Menos mal no lo voy a ver. Menos mal, yo ya me voy a morir. Eso es muy siglo XXI, hermanos. Eso es muy siglo XXI. En el siglo VIII antes de Cristo ya se ven esas actitudes. En que igual yo no voy a estar. Ya cumplí. Uy, eso del ya cumplí. ¿Ya cumplí? ¿Acaso, y lo charlábamos ayer los varones que estuvimos reunidos, acaso a veces no, cuando tenemos que contar la historia de nuestras familias, no encontramos por allá baches en el pasado? ¿Y somos el fruto, producto de esos baches? ¿Y qué tal nosotros? ¿Qué vamos a dejar? Porque claro, nadie niega que Ezequías de por sí tiene un mausoleo allá en la ciudad de David. Es una de las tumbas más hermosas. No más hermosas, de las más, digamos, importantes. Pero de este error o pecado de vanidad, el Señor le achaca el tema de Babilonia. Alguien puede decir, bueno, pero igual Dios todo, muy reformados, Dios todo lo tiene predestinado. Así tenía que ser, sí, pero la responsabilidad nuestra, Él no la va a preguntar, va a pedir cuentas de nuestra responsabilidad. Entonces, claro, hay historias, o la historia sigue
y se vuelve un tema de ¿por qué Babilonia tomó a Jerusalén? Claro, la primera razón, por el pecado de Jerusalén. Segunda razón, porque esto lo profetizó Isaías con el pecado de Ezequías. Y tercero, claro, estaba preordenado, predestinado. Pero el Señor no zafa la responsabilidad humana. Él te la muestra, te la señala. Entonces en ese punto sí tenemos que caminar. ¿En qué vamos a dejar a los demás? Temas de iglesia, de fe, de familia, lo que vamos a heredar, lo que les vamos a heredar. ¿Qué les vamos a heredar? Peor sería que heredáramos problemas, que eso es lo más común que heredamos, ¿no? Los problemas. Nomás se acerca el Día de la Madre y ya se dan cuenta esos problemitas que surgen en ese solo fin de semana en nuestro país. ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a heredar problemas? No. Heredemos la fe en el Señor, claro. Decirle a los hijos, yo me he equivocado en esto y esto, tomé estas decisiones, te lo quiero decir, apelé a la misericordia de Dios, Cristo me perdonó y tú tienes que seguir en el testimonio de Cristo. Pero eso de que, siquiera, bueno, yo ya no voy a ver eso. Pero eso es pensar muy mediático, pensar en nosotros solamente. Y la iglesia no está diseñada para pensar solo en nosotros, en los que vienen. Esos muchachos que están allá arriba en clase de escuela dominical, esos niños, es porque estamos pensando en ellos. Y los de Salacuna, estamos pensando en ellos. Y ahora un nuevo grupo que se armó, ahí se las mando, el de novios con compromiso. También, son novios ahorita, van a ser casados, van a ser papás. Entonces, noten, nosotros no podemos quedarnos solamente en un tiempo mediático presente. La iglesia sigue, y sigue, y sigue. Pero interesante lo que dijo Ezequías, ¿no? ¿Quién creyera? Comentarios. Preguntas. Alfonsito. Puedo entender en resumidas cuentas que la providencia y la misericordia de Dios se manifiesta con mayor claridad en la dificultad del ser humano. O sea, cuando el hombre es débil, es cuando debe mostrar realmente que lo que sucede, debe entender como cristiano que lo que sucede en su vida es porque Dios en su providencia, en su misericordia nos está haciendo pasar por un momento de dificultad para decir que Dios tiene control absolutamente de todo. Claro. Es decir, nosotros testificaríamos más de las cosas difíciles por las que pasamos que las cosas buenas que hemos recibido de Él, ¿no? Pienso que es una manera más real de entender la providencia y la misericordia de Dios. Porque Dios es glorificado en nuestros errores y equivocaciones. Tampoco estoy de acuerdo en que siempre estemos contando pues los mulengues que somos. O sea, que no, es que yo todo lo hago mal, todo, no. Es un balance muy interesante. ¿Por qué? Pongamos de ejemplo a Saulo de Tarso. Él no le dolía una muela. Líder, poderoso, fuerte, con cartas de acreditación, y se va a perseguir cristianos. El Señor se le revela en el camino de Damasco, lo convierte en otra persona, y él narra en sus cartas y también en la segunda parte de Hechos, en las debilidades que él sentía. Por ejemplo, en lo que él narra en Filipenses o en Tesalonicenses, sobre todo en Filipenses, donde él dice, he estado enfermo, he estado en la cárcel, o en la segunda de Corintios, es que a mí me han cascado, y todo lo demás, y el aguijón en la carne, eso fue en segunda de Corintios, y uno dice, caramba, y ese hombre en esas dio los mejores frutos.
Ahora, yo no estoy llamando al masoquismo o al autodolor, porque ese es un episodio de la iglesia que se interpretó mal, los flageladores, o lo que se llama el martirio, el automartirio. No. Eso es una facción de la iglesia, ya un poco débil, pero existe todavía. Pero lo que sí es cierto es que el Señor saca lo mejor de nosotros en momentos que uno ni siquiera se imagina. Eso sí es real y verdadero. Lo mismo pasa con los silencios, ¿no? Que entonces a veces uno dice, bueno, ¿será que estoy en plena paz o estoy en cuidados intensivos? No, porque a veces como que llega un momento en que no, como que no estoy, como en el vacío, entonces volverse a conectar aunque no. Y la conexión sí es iglesia. Puede ser momento de silencio para prueba. Puede ser, pero eso sí tiene que ver mucho la lectura de la comunión personal que tienes con el Señor. La iglesia conecta mucho, más bien, la iglesia es el conector con el reino de Dios. Es donde uno dice, caray, como alguien me dijo, lamento haber faltado 4 domingos seguidos. ¿Y por qué? Porque me desconecté. No, pero no somos desconectados. No es vainazo, no, pero usted no es. Estoy hablando de la iglesia conecta. La iglesia conecta. Es un conector. No estoy, reitero, no es nada de ese comentario por ahí. Solo que cuando uno está en una comunión personal y uno está en como una cuestión de muy neutra, la iglesia sí te dice o te ubica por mensaje bíblico, por comunión, por lecturas, ¿dónde estás? O sea, ¿en qué ubicación estás? Porque es el medio que usa el Señor para comunicarse universalmente, en comunidad, en congregación. Lo que a veces no entendemos personal, sí lo entendemos cuando es un mensaje de grupo, es lo que quiero transmitir. Porque sí, hay cosas que uno dice, oiga, estoy como muy neutro, ¿no? O sea, ni para allá ni para acá, no sé. Pero la iglesia, cuando recibe el mensaje, el Señor ubica, es eso. Pero, claro, volviendo al tema de Ezequías, pues ya terminando el versículo 20 y 21, menciona que los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo, de los peores reyes, Manasés. Pero su papá, el gran Ezequías. Entonces, estamos frente a un testimonio de un rey humano. Un ungido de Dios, también con humanidad, tanto acertada como no acertada. Y creo que cada uno de nosotros somos esos Ezequías, donde nos clavamos a orar por la presión que hay, pero el Señor entonces en sus procesos, como en Jueces, el círculo de los jueces, en la interpretación del libro de los jueces, nos da un descanso, pero ese descanso relativo. ¿Por qué? Porque a veces ese descanso no es tan sano. Yo no sé si decirlo así, espiritualmente no es tan sano. Sí, el Señor saca el mejor fruto de nosotros cuando pasamos por esa estación de verano, que ustedes han viajado y la conocen, o esas estaciones de invierno bravos. Aquí no las conocemos en nuestro territorio, pero allá en otras partes, ahí sale el mejor fruto. ¿Algo más antes de tomarse un tinto, una aromática? Yo tengo, digamos, no sé, me corregirá, pero dime. De pronto en la comprensión lectora que hago es como, bueno, digamos que Isaías, Dios por medio de Isaías le manda a Ezequías darse cuenta de su error, ¿no? Entonces, dice, la palabra de Jehová que has hablado es buena, dice Ezequías. Es decir, o sea, como que... La admite. Exacto, admite que pecó en cierta medida y que se puso al descubierto con los mensajeros de Babilonia, ¿cierto? Y después dijo, habrá al menos, y quiero resaltar el al menos, paz y seguridad 1000 días. Es decir, que hubo como una aceptación de la profecía que le dijo Isaías acerca del cautiverio.
pero digamos que Ezequías ciertamente dijo que al menos durante sus días habrá como cierta paz y seguridad. No fue una actitud como, pues yo ya no voy a estar y pues allá mi hijo se las arreglará. Sí, esa es la interpretación muy nuestra, diría yo. Pero sí, Ezequías era un hombre piadoso. Exacto. No se desligó de la consecuencia. Sin embargo, respondió muy parecido al como respondió el rey Salomón cuando el mensajero de Dios rompe, ahora se me olvidó qué es lo que rompe, un manto, y en 12 partes, y 2 partes y 10 al otro lado de ese manto, y le dijo: así dividiré yo a Israel, pero tú no lo verás. Será tu hijo, y ese sí era el hijo directo, Jeroboam, el que tiene que vérselas con esto. Y Salomón respondió igual: agradezco que no sea en mis días. Puede que sean piadosas las respuestas, pero de todas formas, humanamente hablando, no soportarían ver cómo la tragedia les llega por un error de ellos, una equivocación de ellos. Eclesiastés es muy sensible, que es el testimonio para mí y para otros, de Salomón lamentándose, Eclesiastés. Y yo creo que lo que hace Ezequías, sí, no es que se esté jugando completamente las manos al estilo Pilato, pero sí está diciendo: yo no soportaría ver que la ciudad que yo amo y que cuidé, ahora venga a ser así. Yo no quiero ver ese escenario. Puede que sea muy piadosa, pero en cierta manera sí hay una acción irresponsable de él, donde ya solamente toca apelar a la gracia divina. Entonces sí, y gracias, es un equilibrio interpretativo, pero la mayoría de nosotros sí vemos como de que: ay, me equivoqué, sí, Isaías, tienes razón, Señor, perdóname, pero siquiera no va a ser en mis días. Y esto en la aplicación tiene que ser o debe ser un llamado de atención a lo que vivimos actualmente. Y Alfredito y todos sabemos que vivimos en una época en donde nos importa solo el presente, ¿sí? Pero no lo que viene después. O no tejemos lo que puede venir después. Solamente tejemos lo del presente. Por mucho alguien dirá: bueno, yo le dejaré esta casa, este lote, esto. Pero es otra cosa, más allá. Entonces sí, él tejió algo que fue después, digámoslo así, una catástrofe. Pero sí admito que ahí tiene que haber un equilibrio en la interpretación. Exacto, o sea, él al menos es como un poco de resignación. Claro. Que él hizo, pero también como un compromiso en que en sus días, o en lo que quedaba de sus días también. Muy diferente al rey Acaz, por ejemplo, que cuando Isaías lo exhortaba, Acaz: ¿qué? O sea, no quiero nada. Ezequías era hijo de Dios. Sí, entonces lo admitía. Pero igual: Señor, ya no puedo hacer nada, me equivoqué, perdóname. Y claro, está en el seno del Señor, pero quedan esos resultados ahí. Todos vamos a dejar resultados. Tenemos que ser más visionarios espiritualmente. Claro. Ver las generaciones espiritualmente hacia adelante. Hacia adelante. Hermanos, tomémonos un tinto. Gracias.